Segundo grupo de días del calendario mexicano, Tlacaxipehualistli, el cambio de las personas. Ayacaxpicholo, la pizca de las sonajas. Xilopehualistli, comienzan a darse los jilotes. Coailhuitl, la fiesta de la serpiente. Veintena dedicada a Xipetote, Huitzilopochtli. Recuerda durante esta veintena realizar un autoanálisis e identificar actitudes que provocan resultados adversos, porque nos enojamos, no nos gusta nuestro trabajo o lo que estamos viviendo. ¿Qué debemos cambiar? Evitar enojarse, estrenar ropa, haz algo nuevo en tu vida, atrévete a hacer algo a lo que temas. Haz un regalo a alguien, observa el cambio de naturaleza. Ayuda a los peluditos a renovarse, ellos también cambian su pelo. Tiempo de hacer compromisos de hábitos para cambiar. En este grupo de días se encuentran las primeras flores, pastos crecidos y en los campos los primeros indicios de crecimiento de las semillas sembradas. Los bosques comienzan a lucir verdes, empieza de nuevo la fase de vida en el planeta. Se incrementan los calores, ya se sienten los efectos de la primavera. La piel de la tierra cambia y por eso este tiempo es de cambios. Las personas aprovechan para armonizarse y cambiar también. Xipetote representa la transformación y el desprendimiento de la piel vieja para mejorar, para dejar de practicar algunas actitudes o comportamientos que no son adecuados y afectan nuestras relaciones interpersonales. En estos días la fecundidad se manifiesta en nuestro entorno, percibimos el ambiente más luminoso y somos más perceptibles de las formas y los colores sobre la superficie de la tierra, quien paulatinamente se transfigura, cambia y se cubre de una piel llena de vida y verdor. Esta revitalización también se manifiesta en los seres humanos como un cambio interno que busca el acercamiento al sexo opuesto. Aunque sea normal enojarse o perder la paciencia, en estos días se realizan trabajos para evitar los enojos y desesperaciones. Es tiempo de autoanalizarnos, evaluarnos y ver si los problemas que tenemos se deben a otras personas o somos nosotros quienes seguimos haciendo lo mismo para ponernos en situaciones similares. Aprovechemos estos días para realizar un cambio en nuestra persona. Huitzilopochtli es la representación de la fuerza de voluntad, la cual debemos tener firme ante los cambios que tengamos que realizar.